Bueno, ya es oficial. Finalmente llegamos a octubre. Y me dije, ¿qué puedo hacer? Pues bien, en mi tiempo libre redescubriendo varias de mis películas favoritas, me di cuenta de que hay un nombre en particular que siempre ha estado presente no solo en la mía, sino también en la infancia de muchos fanáticos del cine. Y entonces pensé, ¿saben qué? Hablemos de Tim Burton. Sí, puede que no esté al mismo nivel de alguien como Kubrick, Coppola o Scorsese, pero tampoco nadie puede negar que, como director, Burton es bastante único. Como muchos otros cineastas, Tim se hizo famoso por tomar elementos que de por sí ya se habían visto muchas veces en otras películas, pero reimaginándolos con su propia visión y creando así historias y personajes memorables que cualquier espectador fácilmente puede decir que solo podrían venir de el visionario. En su caso, tomando los monstruos, fenómenos o inadaptados que usualmente eran los villanos de otras obras y convirtiéndolos en los protagonistas y o héroes de sus propios cuentos. Personajes a los que disfrutamos ver en pantalla sin importar lo extraños y bizarros que estos podían llegar a ser. Pero el genio de Burton va más allá de sus personajes y su humor retorcido. También viene de un entendimiento único y bastante personal acerca del mundo a nuestro alrededor. Háblese de nuestras diferencias, nuestra sociedad, las personas, nuestras creencias e incluso nuestras emociones más íntimas. Creando así historias que no solo siguen siendo recordadas por muchos fanáticos del cine, sino que además trascienden a través de los años y con las que muchos de nosotros nos podemos identificar e incluso llegar a conectar a un nivel más profundo, ya sea desde un punto de vista humano, oscuro, cómico, sentimental o fantasioso. De una u otra forma, Burton siempre está ahí para quienes amamos el lado más humano y emocionante de las películas y para quienes amamos el cine oscuro y raro solo por el simple hecho de ser oscuro y raro. Definitivamente, Burton es un director bastante especial y personalmente mi favorito de todos los tiempos. Y es por eso que este mes se lo dedicaré especialmente a él. Así es, gente. Durante todo el mes de octubre, aquí en el Rincón Cinéfilo nos dedicaremos a recorrer la estrafalaria mente creativa del director a través de su particular filmografía, analizando de uno a uno cada trabajo audiovisual en el que haya estado altamente involucrado. Ahora bien, incluso yo, como fan bien aferrado que soy, tengo que admitir que no todo lo que Burton hizo fue una obra maestra. Seguía siendo humano después de todo, y al igual que muchos creadores podía equivocarse de vez en cuando. ¿Hasta qué punto se preguntarán? Bueno, eso es lo que veremos aquí. Analizaremos cada proyecto, veremos qué tan bien estos se mantienen, discutiremos el impacto que han tenido a lo largo de los años y, por supuesto, iremos descubriendo las influencias e inspiraciones del director. Sé que muchos de ustedes aman a Tim Burton tanto como yo y no se imaginan lo feliz que estoy de poder compartir esto con ustedes. Tenemos mucho que ver y redescubrir y muy poco tiempo para hacerlo, así que mejor no perdamos más tiempo. Mis amigos y amigas del Rincón Cinéfilo, sean bienvenidos a Burton Manía. Esto se va a poner bueno.